Muy buenos días, abejas. El día de hoy les traemos una plática más. El día de hoy vamos a estar con nuestras compañeras Pau de la EMS Celaya y con nuestra compañera Bere de la EMS Salamanca. El día de hoy vamos a estar hablándoles de la práctica, la metacognición. Esperemos que sea de su agrado y esperemos que todos nos acompañen, poniéndonos mucha atención para que puedan identificar aspectos buenos y que podamos aplicar en nuestro día a día. Adelante, chicas. Gracias, Julián. Hola, abejas. Ya mi compañero Julián me hizo el favor de presentarme. Mi nombre es Paola Valencia, orientadora educativa, no solo en Celaya Centro, sino también de sede Pénjamo. Entonces, esperamos que, como él lo dijo, la presentación sea de su agrado. Hola, comunidad estudiantil. Mi nombre es Berenice Paniagua, soy consejera educativa de la EMS Salamanca. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Pau. Gracias, Julián. Y damos inicio a este tema. Bueno, como ya les comentamos al inicio en la presentación, el tema del que les vamos a hablar del día de hoy es la metacognición. La metacognición es la capacidad de desarrollar conciencia y control sobre nuestros procesos de pensamiento y de aprendizaje. Es esta capacidad de reflexión que tenemos, como aquí lo dice, sobre cómo aprendemos el aprendizaje, cómo actuamos, nuestras conductas y sobre cómo pensamos. O sea, tenemos la parte de la acción, la cognición y de la emoción. La metacognición se puede estimular a partir de varias actividades. Aquí en la plática les vamos a mostrar algunos elementos que componen la metacognición y la escalera de la metacognición, que también habla de cómo vamos escalando en esto. Ya mis compañeros hablarán más a fondo. Pero, por ejemplo, algunas preguntas que nos podemos hacer para empezar a darnos cuenta de cómo aprendemos o cómo preferimos desarrollar ciertas cosas. Por ejemplo, les voy a poner esta situación, ¿no? Imaginen que ustedes deben de memorizar una lista. ¿Cómo harían para memorizar esa lista? ¿Qué estrategia sería la que les funcionaría más? A lo mejor alguno de ustedes se da cuenta de que a ustedes les funciona, pues memorizar la lista tal cual. Tienen esa capacidad de retención y no tienen problema en memorizar la lista. Otros a lo mejor tienen que crear un tipo de historia a partir de esa lista. Y ahí es una estrategia diferente. Alguien más puede hacer el uso de acrónimos. Cuando seleccionamos las iniciales de cada palabrita y construimos una nueva frase o una nueva palabra. Y a partir de ella podemos recordar la lista. Ahí, como se dieron cuenta, presentamos o he presentado 3 estrategias diferentes para una sola acción. Cada quien se irá dando cuenta de qué es lo que le funciona. Pongo otro ejemplo. Imaginen que deben de llenar su maleta, deben de empacar porque se van a ir de vacaciones. ¿Qué harías para darte cuenta de que no te ha faltado nada? A lo mejor habrá quien haga una especie de checklist. Anoto antes de empezar a empacar, pues, pasta de dientes, cepillo de dientes, ropa interior, traje de baño, a lo mejor si voy a la playa, a donde vayan, ¿no? Hago mi lista y coloco los zapatos y marco en mi lista que ya empaqué los zapatos. Guardo el shampoo y marco en la lista que ya guardé el shampoo. A lo mejor alguien, para darse cuenta de si le falta algo o no le falta nada, pues da una vuelta por la casa para ver, revisa los cajones y a partir de eso va a darse cuenta, pues aquí falta tal cosa,
entonces ya está empacada. Así son diferentes estrategias que hemos utilizado para una sola actividad. Ahora pasamos con los elementos de la metacognición. En la metacognición identificamos 5 elementos. Tenemos el autoconocimiento, conocimiento por la tarea, autocontrol y control de las actividades, el conocimiento personal y el conocimiento estratégico. Estos son solo elementos, no es un proceso tal cual. No hay primero va uno, después va el otro, después va el otro. No, son elementos que están en juego al momento de la metacognición. Por ejemplo, o bueno, no por ejemplo, vamos a dar la descripción de cada uno de ellos. Empecemos con el autoconocimiento. Se darán cuenta que tenemos un autoconocimiento y aparte tenemos el conocimiento personal. Cuando hablamos de autoconocimiento en lo que se refiere a la cognición, hablamos de este ser capaz de tomar conciencia de nuestra manera de aprender y comprender qué factores propios o del medio están interviniendo para que en cierta tarea o actividad el resultado sea positivo o negativo. Vamos a identificar esos factores que hacen que nos esté dando este resultado. Además, nos vamos a dar cuenta de cómo estamos aprendiendo. ¿Cuál es la manera en la que cada uno de nosotros aprende? A eso me refiero con autoconocimiento. Ahora, cuando hablamos de conocimiento personal, es reconocernos como aprendices y como pensadores, conocer nuestras capacidades y limitaciones cognitivas y otros estados que pudieran afectar el desempeño en una tarea. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, reconocemos que nuestro cuerpo está enfermo y que a lo mejor no vamos a rendir al 100 en una tarea. Entonces, ya identifico eso, hago mis ajustes y puedo sacar adelante la tarea o decidir detenerla por este momento. Paso ahora al conocimiento de la tarea. Tener bien claros o bien identificados los objetivos de la tarea y las características de la misma. A veces, cuando hacemos una tarea o cuando estamos en clase, no reconocemos el objetivo de la actividad. Y es por eso que nos puede resultar desmotivante el no saber para qué lo estoy haciendo. Cuando ya sé para qué lo estoy haciendo, pues me da ese shot de motivación y también conocer las características de la misma para identificar qué tan fácil o qué compleja es a diferencia de otras que he estado realizando. Y así pasar al conocimiento estratégico. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál estrategia es la correcta? Cuando ya tengo la tarea, pues busco en mi repertorio estratégico el adecuado para esa situación. Recuerdo cómo se aplica y bajo qué condiciones funciona mejor. Por ejemplo, cuando resolvemos una ecuación de segundo grado, recordarán que habrá por la fórmula general o a lo mejor por, se me fue el nombre, lo tenía en la punta de la lengua y se me acaba de ir. Compañeros, ¿ustedes recuerdan la palabra que se acaba de fugar? ¿Alguien asociación, también hay por asociación. Por asociación, sí, también puede ser. Bueno, ya identificamos cuál es el que nos funciona mejor para esa situación. Entonces, por ejemplo, escojo el de la fórmula general.
identifico qué cualidades tiene para hacer uso de esa fórmula. Recordaremos que en algunos funciona mejor y en algunos funciona de manera diferente. Ya recordé cuál era el que se me fue, el de igualación. Entonces, a lo mejor en algunos funciona mejor el de igualación, en otros no. Entonces, ya a partir de eso vamos a ver qué condición tengo, qué característica tengo en esta tarea para saber qué estrategia aplicar. Y por último, les voy a hablar del autocontrol y el control de las actividades. Aquí encontramos el saber planificar, regular y evaluar qué técnicas, cuándo y cómo, por qué y para qué se han de aplicar a unos contenidos determinados con el objetivo de aprenderlos. Hace que el aprendiz se vuelva estratégico. Aquí, como se dan cuenta, en la anterior seleccionamos cuál era la que funcionaba. A mí. En esta voy planificando lo que voy a hacer y voy evaluando cuáles son las que me están funcionando y si en este momento eso es lo que necesito. Bueno, la metacognición también tiene tipos de saberes. Estos saberes cognitivos se dividen en 3 elementos importantes que son 1, el de las estrategias, 2, de las personas y 3, de las tareas. Estos saberes cognitivos están basados en la tarea de John Flavel, quien es el teórico que introdujo por primera vez este concepto de metacognición. A continuación explicaré cada una de estos saberes cognitivos. Las estrategias metacognitivas, que son el punto número 1, están conformados por 4 elementos importantes, que son las del aprendizaje, las socioafectivas, las cognitivas y las comunicativas. Enseguida explicaré cada uno de estos términos para que ustedes lo comprendan de una mejor manera. Como primer punto, las estrategias del aprendizaje pues son aquellas que permiten al alumno o al aprendiz entender su propio proceso. ¿Qué quiere decir? Que cada persona tiene diferente velocidad de cómo procesa la información que está adquiriendo del medio o de los libros, de los contenidos o de la experiencia propia. También consiste en saber en qué consiste aprender. Este término lo utiliza mucho este teórico, que es aprender a aprender y saber cómo se aprende de una mejor manera y saber cómo es uno mismo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que identificar cuál es la forma en que se aprende para nosotros mismos. De hecho, en esta parte están los estilos de aprendizaje. Hay quienes son visuales, quienes son auditivos, quienes son kinestésicos. Entonces, cada quien debemos de conocer esa forma en específico que tenemos de adquirir el conocimiento para poder aplicarlo y así retenerlo de una mejor manera. El siguiente punto es de las estrategias socioafectivas. Dentro de nuestros aprendizajes cognitivos, pues también tenemos que desarrollar esta forma de interactuar con las demás personas y también el conocerse la realidad del estudiante, de cómo es que influyen la interacción que tiene con la sociedad, con los compañeros de trabajo, con la familia. Y esto ayuda a que nosotros identifiquemos las emociones y la seguridad personal
que tiene el alumno en el momento que está en esta parte del aprendizaje. Otros aspectos que pueden estar contribuyendo de manera positiva o negativa, pues se los voy a ejemplificar. Por ejemplo, el niño antes de ir a la escuela o el adolescente tuvo algún problema en casa con sus padres y pues ya desde el inicio, si él se levantó con entusiasmo, con motivación, este problema o este conflicto que tuvo al inicio del día en la familia, pues de cierta forma va a influenciar en su estado de ánimo. Entonces igual va a llegar al salón de clases ya desmotivado, triste y va a afectar su aprendizaje porque pues ya no está al 100% de su energía, de esa mentalidad positiva que él había tenido al iniciar, porque afectó el problema que tuvo con la familia. Entonces, a lo mejor también va a perjudicar la relación que tenga con sus compañeros, porque a lo mejor puede desquitarse con ellos, con el profesor. Entonces, totalmente, pues ya se está saliendo de control esa parte. Entonces, es muy importante que también se conozcan a sí mismos, de que los problemas que tienen en casa, pues no los lleven a la escuela o de la escuela al trabajo y así, etcétera, porque se vuelve un círculo vicioso. Otras de los elementos que tienen las estrategias son las cognitivas y pues nos enfocaremos un poquito más en esta parte, ya que estas actividades mentales nos facilitan el desarrollo de diversos procesos de aprendizaje. Recuerden que nuestra mente es como una computadora. De hecho, quienes la desarrollaron o la inventaron, se basaron en el proceso de los aprendizajes que tiene nuestra mente. Y nuestra mente en realidad es muy compleja y hasta el momento no se ha podido encontrar totalmente de su conocimiento y el por qué funciona de esta manera. Entonces, pues, algunos de los elementos que tienen estas estrategias cognitivas es el cómo procesamos los aprendizajes, los conocimientos. Esto ya tiene que ver de una manera individual, ya que todos somos diferentes y pues adquirimos y asimilamos nuestros aprendizajes de diferente forma. Hay quienes a lo mejor se les dificulta más aprender una materia teórica o se les facilita más aprender una materia de ciencias exactas y al revés. Entonces, también esto tiene mucho que ver con la organización que realicemos al desarrollar este tipo de aprendizajes y adecuarnos a cada uno de ellos y sabemos cuál se nos facilita más y cuál no. Retener y recuperar el material informativo, pues también es muy importante porque aquí tiene mucho que ver la concentración y la atención. Yo creo que el estar atentos a lo que los docentes nos están efectuando es muy importante y no estar distrayéndonos con el compañero o en este caso que se están tomando las clases virtuales, pues con el teléfono o que nos distraiga a lo mejor nuestro papá, nuestra mamá, etcétera. O sea, a nuestro alrededor hay mucho ruido y nos distraen fácilmente. Entonces, también eso tiene mucho que ver en la retención y la recuperación de este material informativo. Un punto que también tiene mucho que ver con esta atención y esta concentración, pues, es el aprender. Si uno no retiene y recupera la información de la manera adecuada, pues el aprendizaje no va a ser ni significativo ni motivativo y por lo tanto, pues, nuestra mente va a quedar en el mismo punto donde comenzó. Yo creo que parte de que nuestros aprendizajes sean de una mejor calidad y efectiva es la forma en que lo planificamos y el orden que se lleva. ¿Qué quiero decir con esto? Hay ciertas tareas que tienen un orden y por lo tanto esta parte es revisar primero como mencionó mi compañera Pau, fijar las metas y los objetivos. Yo creo que este punto es muy importante.
Más adelantito voy a hablar un poquito más, enfocarme en esta parte de la planificación. Regular quiere decir de que nosotros sabemos hasta dónde podemos realizar esa tarea y hasta dónde podemos pedir la ayuda para la realización de esta tarea. Y por último, pues evaluar qué tanto estamos aprendiendo en función de los objetivos que nos planteamos desde el inicio de estas estrategias. Otro punto importante es el de las estrategias comunicativas. Yo creo que así estas acciones deben de estar programadas y quizá a lo mejor también de una forma prevenirlas. Y la comunicación es muy importante, sobre todo ahorita. Muchas veces los alumnos por timidez o por burla o por si los compañeros se vayan a reír de ellos o que le vayan a etiquetar con algún nombre o no sé, muchas cosas que pueden pasar por la mente de los estudiantes, es el qué dirán. Entonces, yo creo que la comunicación que tengan en este caso con sus tutores, con sus profesores, con sus padres, es muy importante. Entonces, sí hay que planificar este tipo de comunicación para que ustedes también tengan un apoyo y mejoren el aprendizaje que tengan dentro de las aulas y en este caso, pues en el aula virtual. Entonces, deben de compartir esos intereses y esas necesidades con la interacción que tengan con sus compañeros y dentro de su clase. ¿Qué quiero decir? Pues que tienen que ser participativos y si tienen alguna duda, pues mencionarle al docente que en ese momento se la resuelva o muchas veces a algún compañero. Lo importante aquí es que ustedes no se queden con ninguna inquietud, porque al final de cuentas, esas preguntas, esa comunicación que puedan tener con todas las personas que están involucradas en lo que es su aprendizaje, les será de mucho beneficio a ustedes y así se les puede ayudar de una mejor manera de acuerdo a la necesidad que tengan. El segundo saber cognitivo, pues nos enfocamos sobre las personas. Flavel mencionó que dentro de su teoría de la mente se divide en 3 importantes secciones. La primera es lo que una persona sabe o cree sobre sus propias capacidades y deficiencias cognitivas. Aquí dice lo que sabe o cree. A veces nosotros mismos no nos percibimos de tal forma de que a lo mejor nosotros somos muy capaces de hacer muchas cosas y no lo vemos. Entonces, nosotros estamos como limitando esa parte y decimos, no, es que yo no sé hacerlo. O hay quienes exageran y dicen, no, sí, yo sí sé hacerlo y a la mera hora no lo hace. Entonces, lo importante aquí es realmente conocer lo que podemos desarrollar y esas capacidades que realmente podemos ofrecer para poder desarrollar un aprendizaje significativo, pues nos va a ayudar a ir creciendo y saber y conocer bien el proceso en que podemos adquirir estos conocimientos. Y también, ¿por qué no? O sea, no es malo equivocarse y tampoco no es malo aceptar que también tenemos deficiencias, pero pues también podemos utilizar esta área de oportunidad y volver esa deficiencia en una capacidad. O sea, ¿qué soluciones puedo encontrar para que esa parte que yo no tengo desarrollada, poder incrementarla y irla trabajando poco a poco? La segunda parte que se refiere al saber de las personas es las diferencias que dicha persona nota entre sus propias capacidades y las de otros sujetos. Pues normalmente nosotros sí pues percibimos y adquirimos a través de nuestros sentidos. Entonces, simplemente al ser comparados con nuestros propios compañeros de clase, con otros amigos, vemos que quizá ellos tienen capacidades en diferentes áreas y uno en otras áreas. Entonces uno comienza a decir, ay, ¿por qué yo no soy bueno en eso?
o ay, mira, yo quisiera ser como él, pero no, yo creo que no debemos enfocarnos en tanto en las cosas negativas. Más bien aquí lo que se tendría que hacer es de que si yo tengo una capacidad en cierta área, pues poder compartirla y enseñarle a nuestro compañero él también cómo él la puede ir desarrollando o viceversa. Si tú sientes que estás deficiente en esa parte, pues acercarte a tu compañero y juntos irse retroalimentando y así van creciendo a la par. Otra parte muy importante de esta teoría es de que el conocimiento sobre las habilidades cognitivas que son comunes entre todas las personas. Pues aquí a esto se refiere a que todas las personas tenemos algo en común y que son muy similares. A lo mejor la forma de convivir, la forma de comunicarnos, la forma de aprender. Entonces, todas estas comparativas que se hacen en relación con esta teoría, pues son muy importantes, pero aquí al punto al que se quiere llegar es de que entre la interacción que existe, pues aprendamos mutuamente y ayudarnos. Y así nuestro aprendizaje pues va a ser de una manera más efectiva. Por último, pues les hablaré acerca de los saberes, pero sobre las tareas. Pues algo importante que mencionó mi compañera Pau al inicio, pues es esta forma en que tú vas a planificar esas estrategias, la metodología que tú puedas utilizar, y es la diferencia que existe entre una persona y otra, porque al final de cuentas, pues somos diferentes y aprendemos de diferente manera. Un punto es tener presente que existen tareas más difíciles y otras más fáciles. Pues, por ejemplo, aquí lo que podemos decir es de que vamos a tomar otra vez en cuenta, no sé, el área de ciencias sociales, que hay quienes se les hace muy fácil retener la información teórica y comprenderla, tienen esa comprensión lectora y pues se les hace esa asimilación muy factible y pues ellos aprenden de esa manera, pero a lo mejor se les puede hacer muy difícil hacer una tarea de matemáticas, de química, de física. Entonces, pues ahí no debe de estresarles eso, porque al final de cuentas, si realizamos una forma adecuada al poder desarrollarlas, no importa que nos tardemos más, lo importante es realizarlas de una manera completa y adecuada. Y ver esa diferencia que existe, que hay fáciles y hay difíciles y debemos de buscar la forma en que las realicemos. No ponernos, ay, no puedo, o sea, sí podemos. Lo importante es de que se quiera realizar. Otra variable que existe es el que hay entre las personas, las tareas y las estrategias que utiliza para realizarlas. Entonces, no es lo mismo que eso lo comentó muy bien y lo explicó muy bien mi compañera Pau, de que no es lo mismo una estrategia que utiliza una persona a otra, porque, pues, por ejemplo, a alguien se le va a facilitar muy fácil aprenderse algún número telefónico, pero ya no se le va a hacer fácil aprenderse la lista que comentó Pau. Entonces, pues ya ahí sí va a existir variable de persona a persona, tanto en cómo la realiza y el método que va a utilizar para realizarlas. Otra parte es la de los recursos y herramientas con los que se cuentan. Pues esto también es muy importante. Hay veces que pues a lo mejor tenemos esa estrategia bien planificada, punto por punto, que es, como les mencionaba hace ratito, a fijar objetivos, hacer la planificación, el diseño, el desarrollo, la evaluación, para ver si realmente se han cumplido esos objetivos. Entonces, luego a veces no tenemos quizá los conocimientos suficientes o el para qué nos va a funcionar ese conocimiento. Yo creo que es un punto clave que debemos de tener en cuenta, el saber en qué me va a servir ese conocimiento
que yo estoy elaborando o que voy a realizar. Si tú no sabes para qué te va a servir, entonces así implementes la mejor estrategia, pues no te va a servir al final de cuentas de nada, porque siempre hay que estar en esa parte de que para qué nos va a servir y cómo lo vamos a implementar en la vida diaria. Por último, la toma de conciencia del planteamiento, control y el seguimiento y la evaluación. ¿Qué quiere decir? Que sí llevemos a cabo lo que estamos planificando. Si nos saltamos de un punto a otro, o sea, tú no puedes estar fijando objetivos y después evaluarlos, no. Todo es una metodología que lleva una congruencia, un orden, y que esta te va a llevar al final de cuentas a cumplir precisamente esa meta que tú te has fijado. A continuación, mi compañero Julián explicará acerca de la escalera de la metacognición. Gracias, Bere, y gracias, Pau. Bueno, chicos, como lo dijo Bere, yo les voy a explicar un poquito acerca de qué es la escalera de la metacognición. Espero que lo entiendan bien, y si no, ya después se pueden comunicar con nosotros para poder explicarlos un poquito mejor. Bueno, ¿la escalera en qué consiste? Consiste en literalmente como si fuera una escalera, subir peldaño por peldaño, y en cada uno de estos nos vamos a estar cuestionando ciertas preguntas, y cada uno de estos peldaños tiene algún objetivo. En este caso, como aquí la imagen se presenta, el primer peldaño siempre va con la pregunta ¿qué he aprendido? El segundo peldaño es cómo lo he aprendido. El tercero es para qué me ha servido, y el último es en qué otras ocasiones lo puedo usar. En un momento les voy a explicar un poquito acerca para que se quede un poquito más claro. Bueno, antes de ello, vamos a ver qué es la escalera. La escalera de la metacognición es el recurso de autoevaluación que se representa en forma de escalera. Cada escalón corresponde a una pregunta sobre el proceso de aprendizaje y debe ser contestada desde el escalón inferior hasta el superior, en este caso subiendo la escalera. Algunos de los aspectos en los cuales nos va a servir, o en este caso, para qué nos sirve la escalera, principalmente permite que, en este caso, ustedes como alumnos se autoevalúen, fortalece la autorreflexión y el desarrollo del pensamiento crítico. Ay, creo que se fue un poquito. Listo. Bueno, nos hemos quedado en la siguiente. Dice, fortalece la autorreflexión y el desarrollo del pensamiento crítico. En este caso, al momento de ser conscientes o el estar, esa parte de la autoevaluación, nos va a ver más o menos qué vamos viendo y qué conocimiento vamos adquiriendo. Y por eso fortalece la reflexión y el desarrollo del pensamiento crítico. Pensamos y conforme lo que aprendemos, tenemos una perspectiva distinta, un poquito más amplia y con más conocimientos. Como tercer punto, enseña la utilidad del contenido en otros ámbitos de estudio. En este caso, nos va a favorecer al momento de estar buscando alguna técnica o algún proceso de aprendizaje, poder desarrollarlo y poder aplicarlo de una mejor manera conforme a nuestras necesidades. También ayuda a evaluar el alcance de los objetivos propuestos en nuestra programación. En ese caso, también sirve como tanto autoevaluación como poder evaluar. En ese caso, también les sirve mucho, en este caso, a los docentes, para que puedan ir viendo más o menos cómo va el aprendizaje en sí, de todos. Constituye a la competencia de aprender a aprender. Recuerden que la competencia de aprender a aprender no es quién saca mejor calificación, quién gana, sino cómo se puede desarrollar un mejor aprendizaje en un conjunto, que todos ganemos y todos aprendamos, ¿ok? Y como último punto, permite evaluar el éxito de nuestra labor como docente. También, como les decía, aparte de ser una autoevaluación, también puede ser una evaluación como tanto para los alumnos como para los profesores. Así que esta escalera nos puede servir a ambos. Continuamos, ahora sí. Bueno, el primer peldaño, ¿a qué se trata? Es el uso táctico. En ese caso es cómo vamos a adquirir este aprendizaje. Y la pregunta, ¿recuerdan? ¿Qué he aprendido?
En este caso, este primer peldaño se centra básicamente en tomar conciencia del propio pensamiento. En esta fase de lo que se trata es de conseguir lo que se denomina como rutina de pensamiento, es decir, aprender a elegir una forma de pensar. En este caso nos vamos yendo a una forma de pensar, es a una forma en la cual nosotros podemos llevar nuestro pensamiento a una forma en la cual podemos adquirir conocimiento que nos sirva o que sea de utilidad para nosotros. El ser un poquito más críticos o ser un poquito más selectivos a la hora de qué estamos aprendiendo. Ya sabemos que en todas partes hay mucho aprendizaje, pero no todo eso de cierta forma nos atrae o no todo el aprendizaje va a ser llegado de la misma forma. Así que el primer peldaño se trata de esto, ver qué es lo que voy a aprender y cómo y qué es lo que yo quiero aprender. Como siguiente. Bueno, el segundo peldaño se trata del uso del consciente. En este caso, ya si ya adquirimos un aprendizaje, ahora vamos a hacerlo consciente. Y la pregunta es ¿qué paso he seguido? En este caso, el hacerlo consciente es cómo he conseguido este aprendizaje. Se trata de recordar todo lo que se ha hecho para que se haya producido un determinado aprendizaje. En ese caso, por ejemplo, puede aprender un concepto y las características de dicho concepto. En este sentido, vamos aquí al momento de hacerlo consciente, es cómo adquirimos el conocimiento, de dónde lo percibimos o de dónde lo estamos aprendiendo, para poder tener como que esta conciencia de hacia dónde va nuestro propio aprendizaje. Y el tercer peldaño es el uso estratégico. Aquí es utilizar las estrategias en las cuales vamos a ir viendo más o menos cómo es la mejor forma de aprender nosotros. Y la pregunta es, ¿para qué me ha servido? En este peldaño de lo que se trata es de que reflexiones sobre la utilidad de lo aprendido. Este peldaño es fundamental para tomar conciencia de lo que se va creciendo nuestro conocimiento. Así, lo que hacemos no es solo pensar, sino orientar dicho pensamiento hacia lo que uno quiere aprender y hacerlo de manera consciente. Es lo que se aprendía a denominar como pensar que se piensa. En este caso, vamos ya adquiriendo el primer peldaño, que es qué voy a aprender, tener esta parte de qué es el conocimiento que yo quiero adquirir. El segundo peldaño, que es tener conciencia de cómo lo voy a aprender. Y el tercer peldaño es para qué me sirve este aprendizaje, cómo lo voy a utilizar. A veces se tiene como que esta parte ya aprendí esto y ya sé cómo lo puedo desarrollar o sé cómo lo puedo ampliar, pero ¿para qué me va a servir? Este peldaño es tener esta parte de ser consciente, el cómo vamos a utilizar el aprendizaje que ya adquirimos. En ese caso, pues había puesto al principio el ejemplo del concepto. En ese caso, ¿para qué me va a servir entender este concepto? Pues posiblemente para en alguna clase poder explicarlo a mis compañeros que no lo saben, o posiblemente si alguna persona no sabe a qué se refiere, pues que yo sepa este concepto, pues puede ampliar el conocimiento hacia los demás. Y por último, va el cuarto peldaño y es el uso reflexivo. Y la pregunta aquí es, ¿en qué otras situaciones puedo utilizarlo? En este peldaño de lo que se trata es de interiorizar la rutina para aplicarlo a otro tema o situación. En este caso, les voy a dar unos ejemplos. Usaré este tipo de esquemas para la asignatura D. La rutina de pensamiento también me servirá para. Y de esta manera se consigue asentar y consolidar los aprendizajes desde el pensamiento y gracias al alto grado de conexión con el entorno del mundo. En este caso, un solo conocimiento aparentemente puede tener un solo uso para alguna materia, pero realmente al momento de practicar algo o de encontrar alguna técnica, alguna forma en la cual aprendemos algún tema
o en este caso específicamente alguna materia, posiblemente el mismo proceso nos puede ayudar para otra materia y posiblemente hasta se acople mejor a la materia que estés utilizando. En este caso, aquí como le dice, un esquema, los esquemas normalmente siempre se utilizan en la forma en la que quieres desarrollar, sintetizar mucha información en poco espacio. Así que normalmente los esquemas pueden servir mucho como para asignaturas como historia, como español, que son el hecho de ver muchos tecnicismos, muchos conceptos y solamente englobarlos en algunas palabras o en algunos textos nos sirven muchos esquemas, pero también los esquemas se utilizan también en la parte matemática, en hacer esquemas de diagramas o así. Así que por eso es más bien, toda esta escalera se basa en un proceso en el cual no solamente aprendemos, sino hacer consciente y tener esta parte de presente, qué es lo que hemos aprendido, cómo lo hemos aprendido y cómo lo podemos, en este caso, ampliar o modificar para poder utilizar nuestro aprendizaje en alguna otra cosa cotidiana de nuestro día a día. No solamente se queda el pensamiento estancado, el de ya lo aprendí, ya lo sé, así que ahí se queda y se queda guardado, sino al momento de hacerlo consciente, te puede ayudar para decir, ok, ya aprendí que a través de un esquema puedo sintetizar información en esta materia, lo voy a utilizar en alguna otra materia para que así posiblemente se me haga más fácil. Y ahí tienen como que esta amplitud del aprendizaje. Y en este caso también no solamente nos sirve para cosas positivas, sino también para ver en qué estamos fallando. Si alguna técnica de estudio no me está gustando, si alguna forma en la cual yo estoy estudiando no me sirve de tal, pues poder modificarla. Por eso se llama que la escalera tiene el objetivo de autoevaluar nuestro aprendizaje, el cómo lo adquirimos, primero, ¿qué aprendemos? ¿Cómo lo adquirimos? ¿Cómo lo ampliamos en este caso? Y cómo lo utilizamos, ¿ok? Y bueno, chicos, por esta parte creo que sería todo. Les agradezco. Espero que haya quedado un poquito claro acerca de cómo es la escalera y espero que les haya servido para que ustedes en casa lo apliquen, lo practiquen y hagan más que nada conciencia el aprendizaje que tenemos. No simplemente adquirirlo, sino ampliarlo y modificarlo. Gracias, Julián. Aquí les dejamos los correos de contacto de cada uno de nosotros. Es o.educativa_moroleón@ugto.mx, o.educativa_salamanca, o.educativa_pénjamo, o.educativa_celaya, todos con @ugto.mx. Recuerda que si no eres de ninguna de estas sedes, pero estás interesado como aquí lo dice, en el tema o en iniciar con tu proceso de consejería educativa, puedes escribirnos a nosotros y nosotros con gusto te acercamos a tu orientador asignado. Eso ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias, compañeras. Gracias, abejas. Bere, ¿quieres agregar algo más para cerrar? Tienes apagado tu micro. Muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final y ojalá les sirva bastante esta información y pues que la apliquen a su día a día. Muchas gracias, Pau, Julián. Fue un placer trabajar con ustedes. Gracias, Bere. Gracias, Julián. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Nos vemos. Bye.